¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a hacer la clase correspondiente. Esta clase no entra para el examen, ¿no? De mañana. Vamos a hablar sobre todo de farmacología en parada cardíaca, haciendo hincapié en adrenalina, miodarona, lidocaína, atropina y algunos otros agentes farmacológicos. Vamos a recordar un poco el sistema de señalización beta adrenérgico. Recordemos que cuando un estimulante, un agente beta adrenérgico interactúa con el receptor beta de la membrana celular, se produce un cambio de conformación en la proteína G que va a inducir la actividad de la adenilato ciclasa para formar AMP cíclico, ¿no? Este es el segundo mensajero y por su actividad, sobre todo a nivel de la proteína quinasa A, se va a estimular el metabolismo por un lado y la proteína quinasa A va a fosforilar la proteína del canal de calcio, abriéndola, permitiendo el ingreso del calcio hacia el citosol, lo cual va a estimular la liberación de más calcio a partir del retículo sarcoplásmico y va esto a generar un aumento de la concentración de iones de calcio en el citosol, lo que va a estimular la ATPasa de miosina, que es responsable del aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia de contracción, y por aumento de la actividad de troponina C, se va a producir el segundo efecto importante con la estimulación beta, que es el aumento de la fuerza de contracción, el efecto inotrópico, y además por fosforilación de la fosfolaman que está en la membrana del retículo sarcoplásmico, se va a también a ejercer el aumento de la tasa de relajación, el efecto lucitrópico de las células, dando con esto los tres efectos notorios, los tres efectos importantes con la estimulación beta, que son el aumento de la frecuencia, el aumento de la fuerza pico de contracción, el efecto inotrópico positivo. El primero era el efecto cronotrópico positivo. Y en tercer lugar, el aumento de la tasa de relajación, el efecto lucitrópico, cuando se compara con un control que no tenga estimulación beta, ¿no? Entonces, los receptores adrenérgicos, tenemos los beta 1 que están ubicados en el sarcolema de las células cardíacas. Su estimulación pues tiene un efecto cronotrópico positivo, sobre todo a nivel del nodo sinusal, por la acción en el nivel del nodo sinusal, y un efecto dromotrópico positivo, aumento de la conducción. Los receptores beta 2 se encuentran en el músculo liso, tanto bronquial como el músculo liso vascular, y su estimulación va a resultar en broncodilatación, los bronquios por el músculo liso bronquial, y en vasodilatación periférica. Esta última va a producir que haya, cuando se da, que
se ocasione una disminución de la presión arterial diastólica. Los receptores beta 3 están en el endotelio y median vasodilatación inducida por óxido nítrico. Ahora, los receptores alfa se ubican en el sistema vascular periférico y su estimulación va a causar vasoconstricción y, por tanto, aumento de la presión arterial diastólica. Entonces acá tenemos algunos de los efectos de catecolaminas que son frecuentemente usadas en terapia, en medicina. El que nos importa más en el contexto de este curso es la adrenalina, que tiene un efecto de estimulación beta 1 y beta 2 en un mismo nivel, y en menor medida estimulación alfa, sobre todo con dosis altas. El efecto neto de este conjunto de estimulaciones es un efecto inotrópico, dilatador a dosis bajas, vasodilatador a dosis bajas, y a dosis altas vasoconstrictor. La norepinefrina, en cambio, tiene un efecto beta 1 mayor que el alfa y mayor que el beta 2, en orden decreciente, beta 1, alfa, beta 2. La dopamina tiene acción sobre los receptores dopaminérgicos 1, 2, y en el túbulo renal produce un aumento del flujo sanguíneo renal. A altas dosis se estimula, la dopamina también estimula los receptores alfa, provocando vasoconstricción, aumento de la presión, y efecto beta 1 y beta 2 también, inotrópico, positivo a dosis altas. Entonces, la adrenalina da una estimulación beta 1 y beta 2 mixta, como hemos visto, con algo de efecto alfa añadido a dosis altas. Beta 1 igual beta 2 mayor que la estimulación alfa. Las tasas de infusión bajas se consideran cuando son menos de 0.01 microgramos por kilo por minuto. Y el efecto a este nivel es disminución de la presión arterial. A dosis altas, a más de 0.2 microgramos por kilo por minuto, el efecto es vasoconstrictor, inotrópico, positivo y aumento de la presión arterial. En parada cardíaca, por su efecto cronotrópico, inotrópico, es que le usamos, ¿no? La dosis en parada cardíaca es 1 miligramo vía endovenosa central. Esto es 1 mililitro de la solución 1 en 1000, que es como vienen las ampollas. O cuando estamos en el caso de una cirugía cardíaca, se puede usar la vía intracardíaca, que la dosis es la décima parte, ¿no? 0.1 miligramos aplicados directamente en las cavidades cardíacas. En infusión la dosis es de 0.01 a 0.03 microgramos por kilo por minuto. La dosis máxima en infusión es 0.1 a 0.3. Ese se usa en falla cardíaca aguda, por ejemplo. La vida media terminal de adrenalina es de 2 minutos. El efecto es el efecto inotrópico positivo, moderado, alto, dependiendo de la dosis. Vasodilatación arteriolar a dosis bajas. Vasoconstricción a altas dosis, como hemos dicho.
un efecto cronotrópico importante y un efecto en la presión arterial que puede ser, dependiendo de la dosis, de ninguno a elevación de la presión. Entonces la adrenalina viene en ampollas de 1 miligramo y se prepara la solución de 8 miligramos en 250 mililitros, 8 ampollas en 250 mililitros de cloruro de sodio. Esto va a tener una concentración de 32 microgramos por mililitro y se inicia la infusión a 0.1 a 0.3 microgramos por kilo por minuto, cuando está indicado. Puede iniciarse por vía periférica, teniendo siempre en consideración instalar un catéter venoso central antes de las 12 horas. Si el paciente va a requerir continuar con la infusión. Los efectos secundarios, va a producir taquicardia, arritmias, ansiedad, cefalea, extremidades frías, hemorragia cerebral, puede producir incluso hasta edema pulmonar. Las contraindicaciones, esto no aplica para la cardíaca, por supuesto, en embarazo avanzado, porque induce contracciones uterinas. Hasta hace algunos años en parada cardíaca se hablaba bastante de la vasopresina o arginina vasopresina, o también llamada hormona antidiurética. Es un vasoconstrictor no adrenérgico que es sintetizado en el hipotálamo. Su efecto es por estimulación de receptores V1, el efecto vasoconstrictor, y por estimulación de los receptores V2 que están en los túbulos renales, retención de agua. Endógenamente se secreta en respuesta a un aumento de la osmolalidad plasmática, una disminución de la presión o a un llenado cardíaco disminuido, una precarga disminuida. Sin embargo, se ha visto que no ofrecía ventajas sobre la adrenalina en parada cardíaca. La epinefrina tiene evidencia sobre placebo de mejorar la sobrevida, lo cual no tiene la vasopresina, ni tampoco en combinación con epinefrina se ha visto que haya ventaja de usar la vasopresina comparada con adrenalina sola. Los estudios que tiene son pequeños y no demostraron beneficio, ¿no? Entonces, ya salió de las recomendaciones la vasopresina y en las últimas guías, como saben ustedes, solamente se habla de adrenalina. En cuanto a la amiodarona, es un derivado yodado de los benzofuranos. Prolonga la duración del potencial de acción y la refractariedad de todas las fibras cardíacas, sin afectar el potencial de reposo de las células. Junto a su metabolito, el desetilamiodarona, prolonga la duración del potencial de acción del músculo ventricular, pero acorta la duración del potencial de acción de las fibras de Purkinje. Esto a través del bloqueo de canales de sodio inactivados. Antagoniza los receptores alfa y beta y bloquea la conversión de T4 a T3 de los efectos. Entonces, tiene electrofisiológicamente hablando, tiene efectos clase 1 por bloqueo de corriente de sodio, clase 2 porque bloquea los
receptores alfa y beta no competitivamente, y una débil efecto de clase 4 por bloqueo de los canales de calcio. Esto es según la clasificación de Vaughan y Williams, la clásica, para clasificar a los antiarrítmicos. Los efectos hemodinámicos resultantes del uso de la amiodarona va a ser la vasodilatación coronaria y periférica. Cuando se usa por vía intravenosa, generalmente la dosis es 150 miligramos en 10 minutos, luego una infusión a 1 miligramo por minuto. Esto va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca, leve disminución de la resistencia vascular periférica y de la contractilidad del ventrículo izquierdo, por lo cual puede producir hipotensión en algunos pacientes. El inicio de su acción, cuando se usa la vía intravenosa en bolo, es en minutos. Y cuando se usa infusión, en infusión, 1 a 2 horas, se inicia su acción, y por vía oral inicia a los 2-3 días, pero es significativo en semanas o incluso en meses. Las indicaciones de la amiodarona son amplias. La supresión de un amplio espectro de taquiarritmias ventriculares y supraventriculares en adultos, niños, en útero, incluyendo reentradas en nodo auriculoventricular, reentradas auriculoventriculares, taquicardia de la unión, flúter atrial. Y en el contexto de parada cardíaca, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, sobre todo asociadas con enfermedad arterial coronaria y cardiomiopatías hipertróficas. En cuanto a su farmacocinética, su metabolismo es hepático extensamente. Su metabolito es el desetilamiodarona, que también tiene efecto farmacológico. Tiene mínimo efecto de primer paso en el hígado. Su eliminación es por excreción hepática en la bilis. La vida media terminal de la amiodarona es de 26 a 106 días, muy amplia, ¿no? En un rango muy amplio. La media es en 53 días, con reducción del 50% de la concentración plasmática entre 3 y 10 días luego del cese de la vía oral, cuando estamos hablando de vía oral. La dosis en emergencia en parada cardíaca son 300 miligramos, que equivalen a 5 miligramos por kilo de peso. Después de adrenalina, esto se ha visto que da un 10% más de sobrevida al ingreso al hospital. Con una segunda dosis, un segundo bolo posterior, si persiste sin haber respuesta a los shocks y a nuevas dosis de adrenalina, que en este caso será la mitad de la anterior, 2.5 miligramos por kilo, para una persona de 60 kilos, 150 miligramos. En taquicardia ventricular sostenida, no en parada cardíaca, 150 miligramos en 10 minutos, y luego seguido por una infusión en 6 horas de 1 miligramo por minuto, que va a ser 360 miligramos, y luego de las 6 horas se disminuye a la mitad la velocidad de infusión, a 0.5 miligramos por minuto, por 18 horas más, siendo 540 miligramos en esas 18 horas, lo que en 24 horas va a ser más o menos 1000 miligramos. Para la cardioversión de fibrilación auricular, esto ya tampoco es en parada cardíaca, la dosis es también 5 miligramos por kilo en 20 minutos, más prolongada
bolo. Y luego también infusión en la misma tasa que las anteriores, de 500 a 1000 miligramos en 24 horas. Los efectos adversos por vía intravenosa, como hemos dicho, hay un riesgo de hipotensión que es moderado. Por vía oral, sí podemos ver bradicardia sinusal, prolongación del QT, neuropatía óptica, depósitos corneales, decoloración de piel, fotosensibilidad. Casi un 25 a 75% de los pacientes que la usan por vía oral crónicamente van a presentar esto. Alteración de la función tiroidea, hipertiroidismo, toxicidad pulmonar, que puede ser grave, incluso mortal, del 1 al 17% de incidencia, neuropatía periférica, hepatotoxicidad en un 15 al 30%. Son bastantes efectos y potencialmente severos. Por eso tiene que ser muy bien indicada y cuando es realmente necesario. En enfermedad del nodo sinusal puede inhibir la actividad del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular. En cuanto a la lidocaína, se considera en un segundo nivel después de la amiodarona. Es un agente intravenoso, clase E, con acción 1B, que inhibe la corriente rápida de sodio, y se usa para supresión de arritmias ventriculares serias, asociadas con infarto agudo del miocardio y con cirugía cardíaca. Actúa preferentemente en miocardio isquémico, donde bloquea la conducción en los circuitos de reentrada, cortando, por tanto, la perpetuación de las arritmias ventriculares en este contexto. Es más efectiva en presencia de una alta concentración externa de potasio. En su distribución es rápida luego de una dosis endovenosa. Es desetilada en los microsomas hepáticos rápidamente. La vida media, por tanto, de un bolo único de lidocaína es aproximadamente 2 horas. En el contexto que estamos estudiando, la dosis es en bolo de carga de 75 a 100 miligramos endovenosos, seguidos luego de 30 minutos por otro bolo, o cuando el cuadro no es tan aparatoso, 400 miligramos vía intramuscular. Luego de los bolos de carga, si han tenido éxito, han sido eficaces, se pasa a infusión a 2 a 4 miligramos por minuto, que se mantiene por 24 a 30 horas. La dosis se debe dividir, se debe disminuir a la mitad si el gasto cardíaco es bajo, o hay beta bloqueo concomitante, o el paciente tiene hepatopatía significativa, o el uso de inductores como simetrina o aldotano. No está indicada lidocaína con forma profiláctica, sobre todo en infarto miocárdico, o con bradicardia, o cuando hay bradicardia más taquiarritmias ventriculares. Es decir, taquiarritmias ventriculares que son inducidas por bradicardia. En esos casos lo apropiado es usar atropina o marcapaso. Los efectos secundarios de la lidocaína tiene un buen perfil en este aspecto. Está libre de efectos hemodinámicos, aún en pacientes en falla cardíaca. Pero a más de 3 miligramos por minuto se pueden ver mareos, distorsión del habla, sobre todo en
pacientes de tercera edad. Ocasionalmente pueden dar paro sinoatrial, especialmente cuando se usan concomitantemente con otras drogas que deprimen la conducción nodal. Las interacciones farmacológicas con cimetidina, propranolol o alotano, se produce una disminución de la eliminación renal y, por tanto, un riesgo de toxicidad. En esos casos, se debe disminuir la dosis. Con inductores hepáticos como los barbitúricos, la fenitoína, la rifampicina, su metabolismo va a estar aumentado, así que también hay que aumentar la dosis. Y su uso debe ser con precaución cuando hay bloqueo beta concomitante por el riesgo de producirse bradiarritmias. En cuanto al sulfato de magnesio, bloquea débilmente los canales de calcio, así como inhibe los canales de sodio y potasio. 1 a 2 gramos vía endovenosa se usan para el tratamiento de torsión de puntas, taquicardia ventricular polimorfa asociada a prolongación del QT. El magnesio, cuando hay magnesio sérico bajo, documentado, o refractariedad al tratamiento en hipocalemia, en arritmias debidas a intoxicación digitálica también tiene aplicación, y quizás también en fibrilación ventricular refractaria. La atropina tiene un efecto vagolítico por bloqueo potente de receptores muscarínicos del subtipo 2 en el corazón y moderado efecto de bloqueo periféricamente. Está indicada en bradicardia sinusal sintomática, es decir, bradicardia sinusal que causa gasto cardíaco inadecuado o cuando la frecuencia baja causa arritmias importantes, usualmente arritmias ventriculares. Esto en cuadros agudos, ¿no? Pero si los episodios son sintomáticos recurrentes, lo que se debe usar es marcapaso. La dosis es de 0.5 miligramos intravenoso como dosis inicial. Repetir si es necesario cada 3 a 5 minutos, con una máxima dosis de 3 miligramos en total. Es por lo general agudamente efectiva. Dosis menores a 0.5 miligramos, particularmente cuando se usa la vía subcutánea o intramuscular, pueden dar un efecto inicial paradójicamente parasimpático mimético, posiblemente por acción central. Por eso no se deben usar dosis menores a esta. La duración del efecto clínico es aproximadamente 1 hora. Bueno, y vamos a hablar algo sobre el manejo de bradiarritmias, que es una eventualidad frecuente cuando los pacientes salen de parada cardíaca. Las bradiarritmias son una patología frecuente en general en emergencia, que potencialmente pueden terminar en parada cardíaca. Lo importante es la evaluación de estos pacientes, la evaluación de su estabilidad clínica. Y hablamos de inestabilidad clínica secundaria a bradiarritmias si es que estos pacientes van a tener shock, esto es hipotensión, más compromiso de conciencia, palidez, sudoración, extremidades frías. O si tienen solamente compromiso de conciencia, o si se presentan con síncope, o falla cardíaca, incluso hasta el edema agudo de pulmón, por la disminución del gasto cardíaco, y menos frecuentemente estos pacientes pueden manifestar dolor torácico, ¿no? Una angina hemodinámica en este caso. En términos generales podemos hablar de las bradiarritmias con un complejo QRS ancho. Son en general pacientes más inestables los que tienen QRS ancho. Estas se asocian a ritmos de escape infranodal, lo que las hace ser más lentas y suelen no responder a atropina.
con complejos QRS angostos que no responden a atropina o complejo QRS ancho, se debe instalar un marcapaso. Los marcapasos son de dos tipos, ¿no? Los transitorios, más disponibles y que son utilizados en urgencia, o los definitivos, que deben ser instalados por el cardiólogo. Acá tenemos un algoritmo de manejo de bradicardia en adultos. Como hemos dicho, evalúe si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico. Hay que identificar y tratar la causa subyacente, mantener la vía aérea permeable, apoyar la ventilación si es necesario, oxígeno en caso de hipoxemia, monitor cardíaco para identificar el ritmo y monitorear presión y oximetría. Colocar una vía endovenosa, electrocardiograma de 12 vibraciones y se ve ya si la bradiarritmia es persistente y causa hipotensión, estado mental alterado, shock, molestia torácica isquémica o insuficiencia cardíaca aguda, entonces debe tratarse inmediatamente con atropina. Si la atropina resulta ineficaz, marcapasos transcutáneo o alternativamente infusión de dopamina o de adrenalina, si es que no hay marcapaso, ¿no? Si hay marcapaso, ese es el tratamiento de elección. Si no produce alteración clínica, entonces solo se monitoriza y se observa. Ya hemos visto la dosis de la atropina. Alternativamente, la dosis de la dopamina es en infusión 2 a 20 microgramos por kilo por minuto, o la infusión de adrenalina 2 a 10 microgramos por minuto, valorando la respuesta del paciente, ¿no? Entonces, el marcapaso transcutáneo, que es el que se puede usar en emergencia, es el tratamiento electivo para bradiarritmias de complejo ancho o aquellas que no responden a atropina. Es un procedimiento doloroso, hay que tener en cuenta eso para el paciente, ya que se estimula la actividad contráctil cardíaca a través de corriente eléctrica que pasa a través de la piel. Por tanto, tenemos que recordar siempre usar analgesia. Entre las opciones para esto están la ketamina y el fentanilo. En cuanto al procedimiento para el uso del marcapaso transcutáneo, es primero poner las almohadillas en el paciente. Estas se ubican de forma anterior-posterior para así reclutar la mayor cantidad de masa miocárdica. Y, por supuesto, conectar las almohadillas al monitor. En segundo lugar, seleccionar en el monitor la modalidad marcapasos. El mismo monitor que se usa para desfibrilar tienen la modalidad marcapaseo. Y hay que ajustar la frecuencia a la que se desea en el marcapaso para que éste emita los impulsos eléctricos, inicialmente entre 60 y 80 latidos por minuto. A continuación, hay que calibrar la energía de menor a mayor amperaje hasta que haya captura. Es decir, que cada espiga sea seguida de un complejo QRS que se ve en el monitor. La intensidad de corriente depende de la condición clínica. Mientras más grave, se usa mayor amperaje. Hay que recordar siempre chequear el pulso, porque puede haber actividad eléctrica sin pulsos, ¿no? Puede estar en disociación electromecánica. Y en ese caso hay que hacer reanimación cardiopulmonar. Este es ejemplos de equipos de desfibrilación que tienen la posibilidad de marcapaseo. Hay que apretar aquí en este modelo con estos botones
seleccionamos la frecuencia que queremos y la corriente, hasta empezando, como hemos dicho, desde menos amperaje hasta conseguir la captura del músculo ventricular. En este caso es con esta perilla, que hay que girarla hasta colocarla aquí en la opción de marcapaseo, y en estos botones se setea la frecuencia del marcapasos y la intensidad, el miliamperaje, como hemos dicho. Muchos pacientes requieren de medidas de estabilización post acople al marcapaso. Dentro de ellas se encuentran el uso de drogas vasoactivas, la adrenalina, ampollas de 1 miligramo, como hemos dicho, la solución de 8 miligramos en 250 mililitros de suero fisiológico. Se inicia a 0.1 a 0.3 microgramos por kilo por minuto. Y como hemos dicho, puede iniciarse por vía periférica, pero hay que colocar antes de las 12 horas una vía central. O dopamina, que vienen ampollas de 200 miligramos, hay que preparar una solución de 402 ampollas en 250 mililitros de suero fisiológico. Esto va a tener una concentración de 1.6 miligramos por mililitro y se infunde a la velocidad de 5 a 10 microgramos por kilo por minuto. Esto es más o menos en esta concentración, unos 13 a 26 mililitros por hora. Bien, eso es lo que queríamos traer. Así es que si tienen alguna pregunta. Entonces, el examen es mañana, ¿no? Ya les has comunicado, ¿no, Alessandra? Sí, doctor, ya les comuniqué también. Las aulas ya están designadas. Ya pues, entonces, nada más. Ya nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta mañana.